En los últimos videos hemos estado hablando acerca del sacrificio de Jesús en la cruz. También hablamos de cómo llegar al cielo o cómo obtener la vida eterna. Esta semana vamos a hablar de la salvación, cómo sabemos que somos salvos. Si ya has comenzado este camino, quizás tengas este tipo de dudas. ¿Eres realmente salvo? Y si no eres cristiano, es tiempo de hacerse esta trascendental pregunta. Amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Conectados por la Palabra. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te pedimos ahora que nos bendigas haciendo clic en el botón seguir y no olvides también hacer clic en la campana para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Si nos ves a través de Facebook o Instagram, bendícenos haciendo clic en el botón donde dice seguir y no te olvides de hacer like y comentar este video, ya que eso también le da una señal al algoritmo de esta red social y recomienda nuestro video a muchas más personas. Dicho esto, ya comenzamos. Muchas personas me han preguntado cómo saber si uno es salvo, cómo podemos estar seguros de que la salvación ha llegado a nuestra vida. Suponiendo que ya usted es cristiano, que ya por lo menos reconoce que su vida ha cambiado y que el Evangelio ha colocado algo en su corazón, pero aún lucha con este tipo de dudas. Muchas veces usted hace, dice o piensa cosas que según su propia opinión no son muy cristianas que digamos. Esto lleva a muchos a preguntarse si realmente están en la fe, si son realmente salvos. Y aunque no lo queramos admitir, este tipo de dudas son muy comunes al principio de nuestro caminar con el Señor, aunque he conocido personas que se hacen este tipo de preguntas aun cuando ya llevan bastante tiempo en la fe. La primera respuesta a esta pregunta sería un par de preguntas. ¿Cuál es tu relación con el pecado? ¿Qué pasa en tu corazón cuando pecas? Debemos dejar en claro que no existe ninguna persona que esté libre de pecado, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Desde Adán hasta estos tiempos, usted, yo, todos somos pecadores. Mire lo que nos dice Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y más adelante en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ya sabemos que todos pecamos, pero hay una diferencia a cómo lo hacíamos antes de conocer a Jesús y ahora. Antes era un pecado premeditado. Muchas veces, si es que no era siempre, planeábamos en nuestros corazones y mentes nuestras maldades. En cambio hoy no lo hacemos premeditadamente, nuestros pecados son de otro tipo, no nos acostamos planeando cómo mentir o cómo robar algo. En estos ejemplos notamos inmediatamente cuál es nuestra relación con el pecado. Si seguimos pecando como lo hacíamos antes de supuestamente convertirnos, seguimos planeando en nuestra mente cómo engañar o defraudar, es una clara señal de que nuestro corazón aún no está regenerado. Otra forma de ver nuestra relación con el pecado es analizar qué pasa en nuestro corazón después que nos damos cuenta que hemos hecho lo malo. Si en nuestro corazón no existe dolor, arrepentimiento ni tristeza por haberle fallado al Señor, y en cambio nos refugiamos en un par de versículos como Dios es misericordioso, Él perdona todo, o nadie puede juzgarme, solo Dios, o frases parecidas, eso es una clara señal de que la salvación no ha llegado aún a su vida, porque todo hijo de Dios que peca es amonestado inmediatamente por el Espíritu Santo y se duele en el corazón por haberlo hecho. Ese pecado se convierte en un intenso y amargo dolor por haber fallado e inmediatamente después de sentir este dolor viene el arrepentimiento y la humillación ante el Señor. Esto nos llevará a buscarlo hasta conseguir esa comunión nuevamente con Él. Ahí es donde el Espíritu nos da la paz y el testimonio en nuestro corazón de que hemos sido perdonados. Y viene a nosotros el deseo de no volver a caer en esa falta nuevamente. ¿Se da cuenta que es un proceso el que ocurre dentro de nosotros cuando pecamos? La Biblia nos muestra dos ejemplos que grafican a la perfección los ejemplos que acabamos de mencionar. Después que Judas traicionó al Señor, el Salvador fue llevado al pretorio y fue seguido de cerca por Pedro, y este, al ser descubierto que era un seguidor de Jesús, le negó 3 veces. Algo ocurrió en el corazón de estos dos apóstoles. Vamos a identificar a través de los hechos cuál era la relación que Pedro y Judas tenían con el pecado. Sin duda los dos fallaron al Señor. Uno lo traicionó y el otro le negó. Lo que no es una falta menor frente a la traición, porque mire lo que nos dice Mateo en el capítulo 10, versículos 32 y 33, específicamente respecto a este pecado. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nos queda claro entonces que el pecado de Pedro no fue algo menor.
Cuando negó a Jesús por tercera vez, él oyó el gallo cantar. En ese momento se acordó de lo que el Señor le había dicho, y la Biblia nos declara en el capítulo 26 de Mateo, versículo 75, que él lloró amargamente. Un poco más adelante, en el capítulo 27 del mismo evangelio, vemos que Judas, arrepentido, devolvió a los sacerdotes el dinero que había recibido por traicionar y entregar a Jesús. Hasta aquí vemos que los dos han sentido arrepentimiento, pero es aquí donde vemos realmente quién es un verdadero discípulo del Señor y quién no. El dolor y amargura que sintió Pedro fueron genuinos, pero además de llorar amargamente por haber pecado, vivió su luto, por decirlo de alguna manera. Este pecado no lo apartó de ninguna manera del camino, al contrario, lo acercó aún más a él. Este momento lo enfrentó arrepintiéndose y creciendo en su caminar. Puso sin duda en práctica lo que había aprendido con el Señor. Corrigió su comportamiento y siguió perseverando en la fe de su Salvador Jesucristo. Y vemos por estos hechos que su amargura y dolor por haber pecado fueron genuinos. En cambio, Judas, a pesar de mostrarse arrepentido, este arrepentimiento no fue suficiente para humillarse, pedir perdón y seguir avanzando en la fe. Vemos que la palabra no moraba en su corazón porque en vez de acercarse más a Jesús, él fue y se suicidó. Acabamos de ver dos historias similares, dos apóstoles del Señor que en sus debilidades pecaron contra el Señor, pero que tuvieron un final muy diferente el uno del otro. Esto es por la relación que cada uno tenía con su propio pecado. Judas sin duda era dominado por su amor al dinero, porque al entregar a Jesús a los sacerdotes, él les dijo cuánto les daban por entregar a su maestro. Además, la Biblia nos aclara que él era un ladrón y que se aprovechaba de las ofrendas y sacaba de allí para su propio beneficio. Pero él no luchaba contra eso, y lo más triste es que no creyó en Jesucristo para salvación. En cambio, Pedro, quien sufría con un temperamento difícil, era muy emocional y en muchos casos esta emoción le ganaba a la batalla a la razón. Hasta el momento en que Jesús fue apresado, él también reaccionó con violencia y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, momento en el que fue duramente reprendido por el Señor. Por la palabra vemos que él guardó su espada, se contuvo, o sea, hubo una batalla en contra de su debilidad. Luego, cuando traicionó a Jesús, su temperamento nuevamente aflora y se mezcla con una suerte de cobardía que le impiden afirmar que es discípulo del Señor Jesús. Pero en el momento en que niega a Jesús por tercera vez y escucha al gallo cantar, es cuando él se da cuenta de lo que ha hecho y llora amargamente. Por la palabra sabemos que él perseveró, que luchó contra su carácter hasta convertirse en el apóstol del Señor que todos conocemos, que más tarde escribió cartas apostólicas y donde nos deja consejos como el siguiente que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 14 y 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios mora sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. A través de lo que Pedro dejó escrito nos demuestra que la batalla contra sus debilidades estaba superada. Entonces vemos que nuestra relación con el pecado no significa que nunca más volveremos a pecar, sino más bien que nunca más volvemos a practicar el pecado. Mira lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ciertamente se nos van a quedar en el tintero muchos más ejemplos de cómo identificar si eres salvo o no, pero como punto de partida creemos que de la forma en que te relacionas con el pecado ya nos da un indicio de cuál es tu verdadera condición espiritual. Ahora, si te has identificado como alguien muy sensible al pecado, si cuando te equivocas o cuando pecas no deliberadamente, aún así te duele en el corazón y te arrepientes por haberle fallado a Dios, esto provoca una convicción de alejarte de ese pecado, aun cuando quizás no lo logres en los primeros intentos. Si al pecar te sientes tan mal que no encuentras otro camino más que humillarte ante Dios y pedir perdón, entonces tu vida espiritual va por buen camino. Sigue perseverando, que un galardón te espera en el cielo. En cambio, si te has dado cuenta que no reaccionas de ninguna manera cuando pecas, que te da lo mismo engañar o mentir y no provoca una gran revolución interna,
más que un remordimiento pasajero, entonces es hora de humillarse y buscar a Dios con todas las fuerzas de tu corazón, porque Él está cercano a los que le buscan y presto a oír a los que arrepentidos y humillados buscan su perdón. Antes de despedirnos, queremos pedirle que si nos ve a través de YouTube, nos bendiga suscribiéndose a nuestro canal. Ahora, si nos ve a través de Facebook o Instagram, queremos pedirle que haga clic en el botón seguir y no olvide comentar cuál ha sido su experiencia con respecto a este tema, para que así podamos aprender mutuamente. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video aquí en Conectados por la Palabra. Bendiciones.